Hoy estamos terminando de estudiar la carta del apóstol Pedro a los hermanos que estaban en Turquía, lo que conocemos hoy como Turquía. Hoy estamos en los últimos 2 versículos que estudiaremos de esta carta. Los siguientes versículos que quedan son salutaciones finales y los he dejado porque creo que sería reiterar sobre lo que ya hemos conversado. Pero entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Y yo voy a leer el verso 1, el verso 10, que es el verso que nos ocupa. Es en ese verso en el que vamos a estar hoy, pero vamos a leer juntos el verso 11. Entonces yo quiero decirle a usted que a la cuenta de 3 vamos a decir un amén con fuerza, ¿cierto? Va a ser un amén con potencia. 1, 2, 3. Ajá, nos faltó un poquito de potencia. 1, 2, 3. Ese es un ensayo porque cuando leamos el versículo 11, yo quiero que usted lo lea conmigo, pero con la potencia del segundo amén. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero yo quiero que usted lo lea conmigo, que usted cuando lleguemos ahí, usted lo lea conmigo y usted diga conmigo, a Él. Digan conmigo. Correcto, pero lo vamos a decir con potencia, porque es una proclamación en el mundo espiritual, algo que sale de su corazón. Mire lo que dice el verso 10, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, todos juntos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tengo un amigo en Guanacaste que es un hombre muy generoso. Cuando las paredes de este templo se cayeron, algunos de ustedes no conocen esa historia, un día estábamos Tita y yo ahí cerca de la puerta y nos cayó un pedazo de pared como de este tamaño, así cerquita. Si nos hubiera dado en la cabeza, hubiera sido algo fuerte. Bueno, ese día trajimos otro hermano que es ingeniero, revisó y dijo, pastor, esto se va a caer. Y ya nos explicó que tenían la arena que habían traído era de mar, no sé por qué, y que las varillas estaban corroídas y esto tiene 70 años de hecho. Y entonces empezamos a ver cómo hacíamos, porque había una pared aquí, esta pared es lo único que quedó, de aquí para acá, de ahí para allá, tuvo que hacerse nuevo, aquello nuevo y todo esto nuevo. Y recuerdo que en ese tiempo nos acercamos a la Asociación de Iglesias Bíblicas para que nos prestaran una plata para poder hacer el trabajo, y el presidente era un señor muy complicado, nos dijo, no, pastor, no vea, cada uno se la tiene que jugar como pueda. No podemos ni tenemos cómo ayudarles. Y bueno, con eso en la mente yo me acordé de mi hermano que está allá en Huacas de Nicoya. Lo llamé y le dije, hermano, tenemos un problema así y así y no tenemos plata. ¿Podés venderme todo el metal que ocupo y te lo voy pagando? Claro, Paz, hágame la lista. Le mandé la lista y mandó el metal y las láminas que están ahí y la malla electrosoldada y mandó todo. Vieron ustedes a Johncito, qué lindo que se veía ahí arriba volando mazo, el que está en el sonido, allá el hermano John. Feliz volando mazo, nunca lo había visto tan feliz, ¿verdad? Hasta que se casó, entonces ya pasó la parte más feliz, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba soltero. Creo que estaba soltero, ¿verdad, John? Sí. Y hermanos, cuando lo llamé para decirle, hermano, ¿cuánto es lo que le debemos? Me dijo, nada, pastor, no nos debe nada. Digo, ¿en serio?
Me dice, sí, todo está pagado. Otro día fui para allá a orar por la ferretería y cuando nos reunimos al final del día, estaban planeando una mejenga y llegó uno que era el conserje de la ferretería. Y le dijo, Cristian, ¿me presta la moto? Una moto acuática. Le digo, sí, claro, ahí están las llaves en mi oficina. El hombre fue, trajo las llaves y se fue al mar y anduvo en la moto lo que quiso y al rato vino, después de la mejenguilla, y trajo las llaves. Y yo, aquí están las llaves y ya. ¿La puso donde le dije? Sí. Otro día me di cuenta que un muchacho necesitaba la otra moto, y él le dio las llaves y váyase. Cuando me iban a operar a mí, en el 2014, de la primera cirugía del corazón, nosotros habíamos tenido que vender el carro porque teníamos una deuda y la pagamos con la venta del carro y nos quedamos sin carro. Y entonces una tarde él llegó a la casa de nosotros aquí en Los Ángeles con un Hilux 2013, el que se acababa de comprar él, y le dijo a Tita, Tita, vine a traerle el carro para que no tenga que ir en bus a ver al pastor. Aquí está el carro, úselo a discreción todo el tiempo que usted lo ocupe. Tita no lo tomó porque Tita tiene una costumbre, ella no maneja carro que no sea de ella. Así si pasa algo con el carro, no hay problema, ¿verdad? Pero ves la generosidad. O sea, él dice, él tiene, pero no tiene solo para él. Él tiene para la moto, se la prestó al conserje. La otra moto se la prestó a otro empleado de ellos. El carro se lo iba a dar a Tita. O sea, él tiene un estilo de vida acomodado porque tiene dinero, pero no lo tiene solo para él. Él comparte con los demás. Es abierto. Yo creo que usted le dice, hermano, necesito tanto, y yo creo que él lo saca y se lo da. Es una persona así de generosa. Yo bendigo a Dios porque hay gente así, ¿verdad? Esto se los cuento porque yo quiero que usted piense en la gloria de Dios. Les acabo de poner un ejemplo terrenal de alguien que vive en una gran casa, que yo la conozco porque me invita a ir a comer y todo eso, una gran casa, tiene cosas materiales y él vive y comparte con los demás, con cualquiera, no es solo conmigo, con cualquiera. Ahora piense en la gloria de Dios. ¿Qué hay en el cielo? ¿Se imagina lo que hay en el cielo? Yo leo Apocalipsis con una pasión, con una alegría, porque yo veo al Señor en su trono, sentado en su trono, rodeado de luz y majestad, aquellos 4 seres vivientes ahí dando gloria a Dios todo el tiempo, aquel mar de cristal enfrente del Señor y una fuente que sale y que riega los árboles que están ahí. Los árboles son para la sanidad de las naciones y están los 24 ancianos y el Señor vive en esa gloria. No le falta nada, lo tiene todo. ¿Y qué? De lo terrenal. Él es el dueño de este mundo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es tan lindo el Señor que Él comparte con todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cierto? Él le da pan al hambriento, al que come, le da semilla al que siembra. Dios comparte. Pero hay una cosa que aplican restricciones. No todos podrán disfrutar de la vida eterna en el cielo. No todos. Todo el mundo puede disfrutar de la misericordia de Dios en cuanto al sol, en cuanto al aire. ¿Te ha visto que no es como que el Señor dice, todos los malos les voy a cortar, aquí le hago un corte a la manguerita del oxígeno para que se muera, ¿verdad? A los asesinos y a todos, Él les da el aire, les da el agua, el sol. Él comparte con misericordia, ¿cierto? Pero para la vida eterna, esa gloria eterna, solamente hay un tipo de personas que va a estar ahí: los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son los que vienen a la iglesia. Los que vienen a la iglesia, unos son hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios.
El Hijo de Dios es el que le ha entregado su corazón a Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y dueño de su vida por la fe. Que cree en Jesucristo y que está convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo murió por nuestros pecados y por los suyos propios. Ese que cree, porque ayer justamente tuvimos la clase de bautizos, nos vamos a bautizar, hermanos, este sábado, y todos los que quieran acompañarnos están invitados. Será en la finca que tiene la iglesia Asambleas de Dios, con quien tenemos una muy buena amistad. Ellos nos van a prestar la piscina y yo creo que todos deberíamos ir. Debemos ser solidarios y compañeros y estar con los hermanos que se van a bautizar. A las 10 de la mañana será allá. Yo voy a mandar por WhatsApp la ubicación y ayer dábamos la clase y yo les explicaba a los muchachos, mire, hay mucha gente que viene a la iglesia durante muchos años, pero no le entrega el corazón a Cristo. Le gusta venir aquí porque tal vez la misa evangélica es más entretenida, entre comillas misa, ¿verdad? Le gusta más la música, le gusta más el salón, le gusta más el ambiente, no sé, tal vez el pastor habla menos aburrido, tal vez cualquier cosa, ¿no? Lo que usted piense. Pero no le entregan el corazón a Cristo. Entonces vienen a la iglesia como una religión todo el tiempo y no le han entregado el corazón a Cristo. Entonces, aunque vienen a la iglesia, no son cristianos. Porque para ser cristiano hay que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón por la fe. Y se trata de creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es Dios, creer que Dios le levantó de los muertos, creer que su muerte en la cruz del Calvario fue para mi salvación, es creer. Y en una parte de la enseñanza para los muchachos que se van a bautizar, los hermanos que se van a bautizar, tocamos el tema de Felipe y el etíope. Y Felipe habla con el etíope, le muestra a Cristo y cuando llegan a cierta agua, el etíope pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Es que tiene que ser creer de todo corazón. En Santiago nosotros leemos, tú dices que crees, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, decir que yo creo en Jesús es una cosa, pero creer de todo corazón es otra cosa. ¿Y qué es creer de todo corazón? Estar dispuesto a entregarle a Jesús el control de mi vida, que sea Él el que manda. Y bueno, esos son los cristianos. ¿Y por qué estoy hablando de la vida eterna y del cielo y este tiempo tan maravilloso que se llama eternidad? Porque aquí dice en este texto, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, nos llamó. Es como que el Señor dice, hey Mau, véngase, lo voy a llevar a donde yo vivo, como hace Cristian con la moto, con el carro. Te voy a hacer partícipe de todo esto que es mío. Venite porque yo te quiero aquí en el cielo para el resto de la eternidad. ¿No es lindo? ¿No es maravilloso? Eso te lo dice el Señor a vos, a mí. Está diciéndonos, Él nos llamó a su gloria. Cuando dice su gloria, es todo lo que es el Señor, todo lo que Él tiene, todo lo que hay en el cielo. Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Y cómo nos llamó? Nos hizo un llamado de salvación. Nos dijo, ya no quiero que camines en el mundo sin Dios y sin ley. Quiero que camines en el mundo conmigo en el corazón. Yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Si esta mañana hay alguien aquí que todavía no le ha entregado el corazón a Jesucristo, sepa que este es el momento de decirle a Jesús, Jesús, yo te recibo en mi corazón por la fe, creo en ti y decido creer el resto de mi vida. No tiene usted que hacer una oración necesariamente aquí conmigo. Cuando la actitud del corazón cambia, ahí es donde se produce la salvación. Cuando yo creo de todo corazón, ahí es donde cambia la situación y yo paso a ser un hijo de Dios. Esto para introducirlos al tema, pero en realidad quiero ir un poquito
a la primera parte del versículo. Habla de que Dios es Dios de toda gracia. Y es tan lindo pensar en que el Señor es Dios de toda gracia, porque a veces pensamos en la gracia nada más en términos de salvación. Y esa es una parte de la gracia. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Pero este texto me habla a mí de Dios y que Dios es Dios de toda gracia. O sea, hay muchas gracias. Esto lo explicamos antes cuando pasamos por el capítulo 4, versículo 10, que nosotros somos la iglesia, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios tiene muchas formas. Primera de Pedro 4:10. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios está haciendo cosas buenas por el mundo y por la iglesia y las hace a través de sus hijos. Por eso cada vez que usted hace algo por alguien, usted está sirviendo a Dios, está administrando bien los dones que usted tiene. Esta iglesia tiene un eslogan. La Iglesia Bíblica de Atenas es una iglesia, el eslogan es la palabra pesca, P-E-S-C-A, pesca. Proclama el Evangelio, proclama la palabra de Dios, edifica a sus miembros y sirve a Dios y al mundo por amor. Además capacitamos a los miembros para la obra del ministerio y adoramos a Dios de todo corazón. Ese es el acróstico de la Iglesia Bíblica. Vamos a buscarlo para mandárselos esta semana, para que todos ojalá lo aprendamos. Cuando usted sirve a alguien en el mundo, sea de la iglesia o fuera de la iglesia, usted está siendo un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y pensando en esto, quiero llevarlos a varias historias que nos van a demostrar cómo es toda gracia. Entonces, yo pienso en alguien que va a iniciar un trabajo. No hay nada más difícil que el primer día de trabajo, ¿verdad? Me contaba mi hijo hace un rato que llevó el carro de él a lavar y que normalmente el lugar donde lo lavan, que por cierto es cristiano, el muchacho, el dueño, tardan unos 40 minutos entre lavarlo y encerarlo. Pero ayer dice que él le extrañó que pasó más de una hora ahí sentado esperando que le lavaran el carro. Entonces él lleva un libro y está leyendo ahí, pero él dice, hey, ya pasó una hora. Ya cuando terminó y fue y pagó, los que lo conocen, porque va muchas veces ahí, le dice, ¿usted sabe por qué tardó tanto? Porque es que ese es el primer carro que a ese muchacho, a ese muchachillo joven, le encargan que lo lave él solo. Entonces él quería dejarlo bien. ¿Ah? ¿Cuántos han tenido un día difícil el primer día de trabajo? A mí me ha pasado, ¿verdad? No conoce uno a nadie, no sabe qué es lo que hay que hacer, es tremendo. Yo me pongo a pensar en eso. Fíjate la gracia de Dios. Las responsabilidades que tenemos en nuestros trabajos, en nuestras familias, las responsabilidades que tenemos en todos los ámbitos, el Señor nos ayuda. Y recuerdo esta historia, que es la primera que les quiero contar, de 3 o 4. Josué era un muchacho que él era como el ayudante del pastor. Digamos, en este caso Mario podría ser Josué, Mauricio podría ser Josué, algunos de los que están cerca mío y que me ayudan mucho, ¿verdad? Josué era el muchacho que andaba a la par de Moisés, Moisés el caudillo de Israel. Y resulta que un día cualquiera, el Señor le dice a Moisés, Moisés, venga, suba al monte, quiero hablar con usted. Y cuando llega allá arriba le dice, Moisés, vea, es que échele un ojito a toda la tierra, porque usted la va a ver, pero no va a entrar. Uy, qué tremendo, ¿ah? Cuando Moisés se muere, al que le tocó seguir adelante fue a Josué. Agarre Mario, agarre Mauricio. Cuando Moisés se murió, ser pastor no es fácil, pero Moisés se murió y le tocó a Josué. Y entonces el Señor le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. En todas las luchas que tengas, yo voy a estar contigo. Este es el Dios de toda gracia, que vio a Josué en la responsabilidad, en el trabajo, en lo que él iba a empezar, que era muy difícil y que en sus fuerzas iba a ser muy difícil, y le dijo, tranquilo, aquí estoy yo. El Espíritu Santo de Dios fue enviado por Jesucristo, por el Padre Celestial. Eso Jesucristo le rogó al Padre en San Juan capítulo 14 que enviara al Espíritu Santo. Ahí usted lo puede leer en San Juan capítulo 14. Yo me voy, pero rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. La palabra en original para Espíritu Santo significa alguien más fuerte puesto al lado de alguien débil para ayudarlo en todo. Esta es la multiforme gracia de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras dificultades. Como hizo con Josué, así hizo con nosotros. Y en el Antiguo Testamento está escrito, pero en el Nuevo Testamento está escrito también, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 4, 5 y 6. Búsquelo, es bonito, ese texto es muy lindo. Dice el Señor, yo no te dejaré y no te desampararé. Por tanto, no hay que temer lo que nos pueda hacer el hombre. Veíamos la semana pasada que algunos tienen temor de qué van a comer, qué van a vestir, qué van a tener. No hay que tener temor de eso, hay que confiar en Dios. Y hay que confiar en Dios porque Él es el Dios de toda gracia. Gracia es algo que yo no me merezco. Si usted se pone a pensar, pero ¿cómo Dios me va a ayudar a mí si yo soy un pecador tan pecador? Eso significa gracia. Un día el Señor, hablando con el pueblo de Israel, le dijo, ustedes son mi pueblo escogido, pero no es porque son mejores que los demás. No es porque ustedes han hecho algo diferente a los demás y porque ustedes son mejores. Entonces yo dije, de entre todos los pueblos voy a escoger al pueblo de Israel porque se han portado bien, son de los buenos. No, el Señor les dijo, no, es por mi misericordia. ¿Cuántos de aquí están salvos porque eran buenos? Ninguno de nosotros es salvo porque era bueno. Por el contrario, Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él tuvo misericordia de nosotros, pero muchas veces pasamos años sin tomar en cuenta a Dios. Y Él nos llamó a su gloria eterna. Esa es la multiforme gracia de Dios. Dios te da algo que no te mereces. De igual manera es el socorro que viene de lo alto, como en el caso de Josué. El Señor lo socorrió porque Él tuvo misericordia de Josué, porque Él tenía un plan con el pueblo de Israel. De igual manera, el Señor nos va a socorrer a nosotros porque Él nos ama, porque Él lo prometió y porque Él tiene un plan para la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es la misericordia de Dios. Pero fíjate, quiero hablar de otro hermano, que lo veremos en el cielo, carguísima, y yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar algunas cositas que están ahí en el capítulo 6 de Génesis, que me llaman mucho la atención y que me cuesta entender a veces, a pesar de que lo he leído muchas veces. Es Noé. En este caso, tenemos un hombre sobre el cual Dios puso sus ojos porque era bueno. Ahí sí. Resulta que Noé, en medio de una generación perversa, que por cierto es tan perversa como la que vivimos ahora, Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, que estaban casándose y dándose en casamiento, vendían, compraban, se olvidaron de Dios y estaban haciendo loco con sus pecados. Así estaba ese mundo que mereció la destrucción, así está nuestro mundo hoy. Por cierto, ahí está. Pero entre ese mundo había un hombre bueno. Ahora, esa historia de Noé es tan interesante porque no dice en ninguna parte, Noé y su esposa eran buenos delante de Dios. No lo dice. No dice, y los hijos de Noé
eran temerosos de Dios. Tampoco lo dice, no lo dice. Pero tanto Noé como su esposa y como sus hijos se salvaron de la destrucción que hubo en el mundo porque Dios, en su gran compasión por Noé, salvó a su familia. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me ha impactado en la lectura de la Biblia es que el Señor ha hecho esto varias veces. Con David dijo, voy a hacer esto con Salomón por amor a mi siervo David. Tremendo, ¿ah? Voy a hacer esto con Salomón por amor a mi siervo David. Quiero explicar que no estamos hablando de salvación, porque la salvación es personal, ¿cierto? Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Yo soy salvo porque yo acepté a Jesucristo en mi corazón y creo en Él, pero mi hijo no va a ser salvo por mi fe. Él tiene que creer en Cristo por su fe. Pero en cuanto al cuidado, a la protección del Señor, yo sí puedo decir, yo he visto la mano de Dios en mis hijos y yo creo que es porque Dios me ama a mí y bendice a mis hijos. Dios de toda gracia. Puede que usted tenga un hijo que no se lo merezca. Puede que usted tenga un hijo que no se merece la gracia de Dios, la bondad de Dios, pero el Señor le provee un trabajito, el Señor le provee un carrito, el Señor le provee una casita, el Señor le provee una esposita. Puede ser que ese hijo, hasta usted mismo diga, no se lo merece. Pero Dios bendice a nuestras familias muchas veces a causa de nosotros. Y ahí está el caso de Noé, está el caso de David. Hay más casos, ¿verdad? Dios es bueno, toda su gracia significa toda gracia. Dios hace cosas inmerecidas para nosotros todo el tiempo. Fíjate que el Señor nos cobrara cada pecado que cometemos. ¿Cómo sería que el Señor, al igual que los papás, ¿verdad? Los papás somos implacables, por cierto, papás, no le peguen mucho a sus hijos, pobrecitos. Sí. Y si usted quiere pegarle a su hijo, acuérdese de cómo era usted. Y de las tortas que su papá y su mamá no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, el Señor fuera como nosotros, que cada vez que el chiquillo se equivoca, va a fajazo o va a chancleta, o no sé cómo se hará ahora, porque ahora, no, pero es que ahora lo pueden denunciar a uno y todo, ¿verdad? Bueno, pero tico que se respete recibió un chancletazo alguna vez. Eso es así, aunque sea que se la tiraron la chancleta, pero alguna relación tenemos con la chancleta, ¿cierto? Bueno, fíjate que el Señor hiciera eso. Cometió un pecado, tome. Uy, Padre, ¿de ahí estaríamos sin cabeza? No existiríamos, no existiríamos. Pero la misericordia de Dios es esa. Dios de toda gracia significa que Él su relación con nosotros no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voy a decírtelo otra vez y ojalá te lo aprendas de memoria. Dios y su relación con nosotros no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no significa que tenemos licencia para pecar, ¿verdad? No. Nosotros procuramos agradar a Dios, pero no como la aspiración de la salvación, o la aceptación o la adopción. Nosotros lo hacemos porque nuestra relación con Dios, ahora en nuestro corazón está escrita su ley, como el Señor le prometió a Jeremías en el capítulo 31, verso 31 al 33, Él dijo, pondré mi ley en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Entonces, la relación de Dios con Mario, ¿y por qué Mario trata de hacer la voluntad de Dios? Es porque el Señor puso la palabra en su corazón, la sembró. Y entonces eso que hay en nuestro corazón es temor de Dios porque estamos vivos espiritualmente. ¿Por qué hay personas que no buscan agradar a Dios? Y me hace mucha gracia porque el cristiano a veces cuando está exhortando a alguien le dice, pórtese bien, no haga esas tortas, acérquese a Dios. ¿Usted sabe de qué sirve eso? De nada.
no sirve de nada. Una señora, una abuelita, le dijo a la nietecita: mi amor, nunca hable con un extraño. Se lo repitió tantas veces y ella: sí, abuelita, hasta que llegó un día que le dijo: abuelita, ¿qué, mi chiquita? ¿Qué es un extraño? Porque nosotros hablamos así, ¿verdad? Los chiquillos de 2 años les decimos: pórtese bien, y el chiquillo ni sabe qué significa eso, ¿cierto? Bueno, de igual manera, usted a un inconverso le dice: busque a Dios, y él no sabe qué es eso. Busque a Dios. En lugar de decirle busque a Dios, dígale: venga, quiero explicarle. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo, a causa del pecado, estábamos separados de Dios. Y Dios, como sabe que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, envió a Jesucristo al mundo para que Él caminara entre nosotros y nos dejara sus enseñanzas, pero además, lo más importante, que fuera la cruz del Calvario, y ahí en la cruz del Calvario Dios puso todos los pecados de nosotros sobre Jesús, y cuando Jesús murió, pagó el precio de todos nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Y si usted cree en Cristo para salvación y en su sacrificio, entonces usted puede ser salvo. Y la persona que escucha ese mensaje tiene solo 2 opciones: o aceptarlo o rechazarlo. Porque en el momento que usted está hablando el Evangelio, el Espíritu Santo está tocando ese corazón. Y si esa persona cree, esa persona es salva. ¿Y usted sabe qué va a pasar con las tortas? El que es cristiano deja de ser tortero. Y usted me va a decir: ¿en serio, pastor? Yo conozco varios cristianos torteros. No. Usted conoce gente que viene a la iglesia que es tortera. Pero el cristiano no es tortero. ¿Cuántos están conmigo en eso? Porque hay temor de Dios en el corazón. Y cuando hay temor de Dios en el corazón, las cosas cambian. La persona cambia. La persona deja de hacer aquellas barbaridades que hacía. Deja de hablar como hablaba antes. Cambia su lenguaje. Incluso me decía una hermana allá en San Pablo de Heredia, una querida hermana que nos apreciaba, hace mucho que no la veo, pero teníamos muy buena relación en la iglesia, casi cercanos como puede ser con Carmencita o con Yami o con cualquiera. Me decía ella que ella, cuando se convirtió al Señor, antes de convertirse al Señor, su alegría, su razón de vivir, su gozo era ver cómo la volvían a ver los hombres, porque ella andaba en minifalda. Y entonces ella tenía solo minifaldas. Y dice que en algunos casos eran micro minifaldas. Imagínate. Y que entonces a ella le gustaba sentarse en el bus, en la primera fila, en el primer asiento, para ver la reacción de los hombres que iban subiendo. Y que eso le llenaba el ego. Me dice: pastor, ¿y sabe qué? Yo, no era pastor, me dice: ¿sabes qué? Cuando yo me convertí, dice, al día siguiente me di cuenta que yo no tenía ropa. Dice, y fue tan triste para mí porque yo me puse la minifalda como todos los días para ir al trabajo, dice, pero me fui a sentar en el último asiento, dice, porque ya no sentía que debía vestirme así, porque ahora soy una hija de Dios. Hermanos que me han contado, yo hablaba palabrotas y al día siguiente de que me convertí, pegué con un sillón y dije la palabrota y algo me dijo en el corazón: hey, usted ya no tiene que hablar así. Es que cuando estás muerto espiritualmente no te das cuenta, pero cuando estás vivo espiritualmente te das cuenta. Esa es la bendición de ser un hijo de Dios. Por eso, si usted no tiene a Cristo en el corazón, haga hoy una decisión por Cristo. Y entonces, como dije, no estamos hablando de la salvación, pero sí estamos de nuestros hijos, porque ellos tendrán que encontrar a Cristo. Pero sí estamos hablando de que Dios va a bendecir a nuestros hijos, porque Dios nos ama a nosotros. Yo lo he visto y estoy seguro que a usted le va a pasar también. Dios va a cuidar de su familia. Hay otra historia que le quiero contar, relacionada con la primera que le conté un poquito. Qué bonito sería, o qué bonito es, cuando a uno lo elogian, ¿cierto? Vino José Ramírez
No vino José Ramírez, qué dicha, así no se le sube. José es un hombre muy especial, no se le va a subir. Un día estaba yo en la cooperativa, voy detrás de don José, y ya don José me saluda y todo, y se va, y quedo yo con la persona que nos va a cobrar, y nos dice a Tita y a mí, ese hombre es muy especial, algo tiene él que es muy, muy, muy especial, ¿cierto? Es bonito que a uno le digan una cosa así de un hermano, ¿verdad? Que alguien diga, no sé, de Jerry o de Rafita, qué calidad de personas, de Daguito, que alguien diga, usted ha visto qué calidad de personas, ¿ah? Es bonito que a uno le digan esas cosas, pero imagínate eso en el ámbito natural. Ahora piensa en el ámbito espiritual. ¿Cómo será que Dios diga, de entre los nacidos de mujer, no ha habido uno como este? ¿De quién estoy hablando? De Juan el Bautista. Fíjate, de entre los nacidos de mujer, no hay uno como este. Ahora, piensa en el rey David. El Señor dijo del rey David, Samuel dijo del rey David, que Dios se ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Imagínate qué lindo es que Dios diga de usted o de mí que soy un hombre, o es usted una mujer o un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, decir, Dios, yo estoy satisfecho de cómo es Mario. ¿Ah? ¿Cuántos están satisfechos de cómo es Mario? Nadie diga nada, tranquilos. Marito, te amamos, ¿cierto? Pero a veces lo saca de quicio uno. ¿Ah? Sí, sí. Yo ayer tuve un accidente y con una puerta me rompí aquí, para los que no me han visto. Él dijo que era Tita la que me había pegado, ¿verdad? Te amamos, Marito. Ajá. Pero qué lindo es que el Señor diga, hey, Kenia es una mujer conforme a mi corazón. Ustedes dirán, ¿por qué solo los de adelante? Porque son los que medio veo. Ajá. Si lograra ver hasta allá, yo le pongo de ejemplo a algún otro que esté allá atrás. Bueno, pero el rey David tenía sus muertitos, sus esqueletos en el armario, ¿verdad? El rey David fue adúltero. Y eso es terrible. Él fue adúltero. Él le gustó mucho la esposa del vecino y se acostó con ella y mató a Urías para quedarse con la señora del vecino. Imagínense qué crimen es ese, ¿verdad? No solo adulterio, sino homicidio. Hoy en día estaría en la cárcel porque es un autor intelectual de un homicidio y contrató sicarios, no, los del ejército. Y se quedó no contento con eso. Cuando ya pasó todo, se trajo la mujer y se la dejó. Y no era como que no tenía, no era como que David, pobrecito, no le salía ni la ju. No tenía novia y ya no, el hombre estaba desesperado y eso fue lo que le salió. No era eso. En el libro de Samuel, usted lee que David tenía 10 esposas. Ahí estaba. Cuando Absalón hizo la barbaridad que hizo, 10 mujeres de David fueron las que él usurpó y ultrajó. No era que no tenía. ¿Y por qué Dios dice que este es un hombre conforme al corazón de Dios con semejante barbaridad? Aquí está el detalle. Primero, Él es Dios de toda gracia. Significa, Él va a tener un trato con usted que usted no se merece. No porque usted se lo merezca, sino porque Él es Dios. Y porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Yo soy humano. Dios es amor. Yo estoy hecho de carne y hueso. Dios está hecho de amor. Él es amor. Entonces su relación conmigo nunca va a depender de quién soy yo, de cómo me comporto yo, sino de su amor, de su misericordia. Y el Señor tiene tanta misericordia con David que le manda a un profeta y le dice, David, te voy a contar una historia. Fíjate que había un
un rico que tenía muchas ovejas y había un señor ahí pobrecito que tenía solo una ovejita. Y como ahora los ticos tenemos perrijos, ¿verdad? Es una cosa rara. A veces los perros hasta comen en la mesa, ¿los ha visto? Hay gente que esa es una cosa, les dan besos en la boca, Dios mío. A- este pobre, su oveja era como un hijo y comía en su mesa. Imagínate, como los perrijos de ahora, comía en su mesa. Y ahí aquel rico le vino una visita y no queriendo coger de sus ovejas, cogió la del vecino, la mató y se la comieron. Y David se encanfinó. ¿Quién hizo semejante cosa? Hay que matarlo. Pero David estaba indignado, yo me imagino que estaba rojo y todo. Y Natán, el profeta, le dijo, ese es usted. ¿Se imagina? Porque usted mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa. Ahí está. ¿Cuál es la reacción de alguien que teme a Dios y escucha esas palabras? La reacción de David. He pecado. Ha sido mi falta. He pecado. Y no solo eso, David estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su error. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no le exaltó a él por esto o por aquello, sino porque era un hombre que sabía reconocer sus errores delante de Dios, que era temeroso de Dios, que cuando iba a una batalla se arrodillaba y le decía al Señor, Señor, yo acabo de hacer una cosa ya tremenda con los de Jericó, pero ahora que tengo que ir a esta pequeña ciudad que está ahí, dime, ¿voy? ¿Jericó? No, voy a Jericó. Pero él acababa de tener una gran batalla en un momento y ahora se arrodilla y tiene que ir a una ciudad pequeña y le dice al Señor, voy, ¿los entregarás en mi mano? Ese es un hombre conforme al corazón de Dios, que 24/7 tiene a Dios en su mente, en su corazón. Que si va a dar estos pasos para adelante, sea en un negocio, sea en un trabajo, sea en la familia, sea en el ministerio, se arrodilla primero y dice, Señor, ¿esto es lo que quieres que yo haga? ¿Sabes qué hace el mundo ahora? Lo hace diferente. El mundo hace planes y después le dice a Dios, Señor, bendice mis planes. Nunca le preguntaron al Señor si Él estaba de acuerdo con estos planes. Pero como a mí me parece que estos planes son los correctos, entonces yo hablo con todo el mundo, organizo todo, me comprometo y una vez que me comprometí, hice todas las cosas, le digo al Señor, Señor, ayúdame para que me salga bien. Y posiblemente el Señor dice, hay un error aquí, hay otro error aquí, hay otro error aquí, esto aquí no está bien, aquí no está bien. Bueno, tu oración es que yo te ayude para que todo te salga bien. Creo que no. Y nos deja el Señor a veces ir en una dirección y sufrir las consecuencias para que aprendamos a que la próxima vez venimos atrás y decimos, Señor, no te voy a decir lo que voy a hacer, decime vos lo que querés que yo haga. Eso es un cristiano conforme al corazón de Dios. Eso hizo David, se arrodilló, Señor, iré, los entregarás en mi mano. Él tenía fuerza, tenía todo para lograrlo. No necesitaba, humanamente pensando, preguntarle a Dios, pero le preguntó. ¿Por qué? Él temía a Dios. Ahora, ¿cuál fue la gracia de Dios con David? Cuando él se arrepintió, Natán le dijo, el Señor ha escuchado y ha remitido tu pecado, no morirás, porque el pecado que él había cometido merecía la muerte. Entonces vuelvo al Dios de toda gracia. Piense por un momento, hermano, aquí entre nosotros, que no salga de Centroamérica. ¿Cuántas cosas ha hecho usted que merecen el castigo de Dios? ¿Y cuántas cosas, mereciendo el castigo de Dios, usted no ha recibido el castigo de Dios? Eso es gracia. Con Josué, apoyo para salir adelante.
Con Noé, misericordia para su familia. Con David, no castigarle en la medida que él se merece. Dios de toda gracia. Esto significa Dios de toda gracia. Y encima de eso, no mereciendo nosotros la salvación, envió a Jesucristo su Hijo para que nos diera la salvación. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Es maravilloso, es maravilloso. Ahora, fíjese, este Dios de toda gracia que vive en gloria, nos llamó a nosotros para que participemos de su gloria eterna cuando muramos. Mientras tanto tenemos una probadita aquí que es el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, verso 14, que el Espíritu Santo es una probadita de la herencia que tenemos en el cielo. Fíjate. Ahora, este texto tiene una parte que es complicadita. Es que necesito más de una hora para predicarlo, pero vamos a tratar de terminar en los próximos 10 minutos. ¿Cuánto tiempo llevo predicando, John? 40 minutos, 45. Ok. Regálenme 10 minutos, hermanos, para cerrar el texto. Dice aquí: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido por un tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces hemos oído predicaciones de que los cristianos, venga Cristo y no va a sufrir. De hecho, había una iglesia muy famosa que le decía a usted, pare de sufrir, ¿se acuerdan? Y ponían un manto, entonces el manto grande lo iban pasando por la iglesia y la gente tocaba el manto así y ya paraban de sufrir supuestamente. Eso es una falacia, hermano. Usted va a seguir sufriendo. Estaba con el cardiólogo esta semana, me tocó cita, buenas noticias, dice que todo está muy bien, que la válvula, me dice, esa válvula está trabajando perfectamente. Para los que no sabían, tengo una válvula ahí, un repuesto. Y la prótesis también de la aorta ascendente y está perfecta, dice, todo está trabajando bien. Y yo le pregunté, doctor, regalaron aquí una máquina muy buena, ¿no? Excelente máquina. Él sabe que yo soy pastor, me dice, mira, pero vieras que el señor que le regaló está sufriendo porque su esposa está muy enferma. Le digo yo, doctor, qué sorpresa nos da la vida, ¿verdad? Y él me dijo algo tan importante, me dijo, no debería ser sorpresa, porque conforme la vida va pasando, el cuerpo se va desgastando y de algo tenemos que morir. ¿Sí o no? Yo a veces pienso, caray, cuando yo tenía 20 años no me dolía todo lo que me duele, ¿cierto? Hermanos queridos, vamos a padecer, vamos a sufrir. Ahora, eso en el ámbito natural, pero recordarán ustedes que toda la carta del apóstol Pedro, esta que estamos leyendo, fue dirigida a un grupo de hermanos que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén porque los iban a matar y dejaron abandonados casas, carretas, caballos, ovejas, plata, familia, y tuvieron que salir con lo que tenían puesto para que no los mataran. Entonces ellos están sufriendo persecución. Y el apóstol Pedro les dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay dos cosas aquí lindas. Una es que el sufrimiento es inherente al ser humano. Eso no nos lo podemos quitar de encima. Pero la segunda es que el sufrimiento es temporal. Ya lo habían descubierto nuestros abuelos, ¿verdad? Que dicen que no hay cuerpo que, ¿cómo es? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Ellos ya lo habían descubierto. Usted y yo podemos tener la tranquilidad de que aunque estemos sufriendo, va a pasar. Mi esposa tiene una expresión, todo pasa, esto también pasará. Sin embargo, ve al final, él dice que después de que hayamos padecido, el mismo Dios va a hacer 4 cosas con nosotros. Os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Algunos comentaristas
¿les parece que esto es para el reino de los cielos? Él dice, bueno, mientras suframos aquí en la tierra y pasamos el valle de lágrimas y terminamos, cuando lleguemos al cielo, entonces el Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalezca y establezca. Yo no lo creo, porque yo en el cielo voy a estar, sí, perfeccionado, pero no necesito estar afirmado, ya estoy en el cielo. En el cielo no necesito ser fortalecido porque ya estoy en el cielo. Y sobre todo establecido. Me parece a mí que lo que el Señor está diciendo aquí es, el sufrimiento los va a ayudar a ustedes de estas 4 maneras. Y queridos hermanos, está en la palabra. En Santiago capítulo 1, versos 4, 3 y 4, él dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice, y tenga la paciencia su obra completa, haciéndolos perfectos y cabales. Toda prueba, hermano, tiene la virtud de que nos perfecciona, nos ayuda a ser mejores cristianos. Toda prueba tiene la virtud de que afirma nuestra fe. Yo les voy a decir una cosa sinceramente, no he visto mayor avance en la oración de la vida cristiana de los hermanos en Cristo que cuando están en pruebas. Aquí cerquita mío tengo un amigo, que no voy a decir quién es, y no es Mario, que pasando por una prueba no podía dormir y se puso a pintar el cuarto y la casa. Y mientras pintaba el cuarto y la casa, oraba y oró toda la noche, de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Qué le parece? Porque estaba en una prueba. Pregúntele cuántas veces ha hecho lo mismo en el último año. No está mal que no lo haga, pero la prueba nos acerca a Dios por medio de la oración, porque cuando estamos en pruebas es cuando más oramos. Hay que tener el cuidado de afirmarnos, porque pasada la prueba dejo de orar, pasada la prueba dejo de leer la palabra, pasada la prueba dejo de venir al templo. Entonces, pero la prueba nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece. Ya, por ejemplo, un día de esto le dije yo a alguien que me dijo acerca de la cirugía del corazón, le dije, yo ya pasé por donde asustan. Ya si me toca ir otra vez a cirugía, ya sé a qué voy. Ya no voy como la primera vez. Ahora sé a qué voy. Nos fortalece y establece. Cuando usted es un cristiano que ha visto la mano de Dios sacándolo de las pruebas, usted está metido aquí en la iglesia, quiere servir, quiere ayudar, usted está metido con Dios orando, quiere evangelizar, porque usted en medio de la prueba encontró que usted y Dios tienen una relación más profunda que solamente Dios y yo. Quiero terminar, para hablar de ese tema, con ese tema, quiero pedirle que cerremos leyendo un texto en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, verso 32. Cuando usted se acuerde de las pruebas, Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria aquellos días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de que nos convertimos, sostuvisteis gran combate. ¿De qué? Ahí está. Uno se convierte y no se le acaban los problemas. Puede que le vengan más. Por una parte, ustedes estaban ciertamente con vituperios y también tribulaciones. Con esas tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. La prueba nos ayuda a identificarnos con los demás que han pasado por la prueba. Cuando están ahí, podemos tener compasión de ellos. Cuando no hemos pasado por la prueba que pasan esos hermanos, puede ser que hasta los critiquemos y los juzguemos. Eso pasa, aunque usted no lo crea. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes también sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De esto es lo que ha estado hablando el apóstol Pedro.
Amén. Y seguimos leyendo. Léalo, el verso 35 es muy, muy especial. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Siga creyendo, siga creyendo. Habrá un galardón para usted. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa. Sigo en el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Mas el justo vivirá por fe. ¿Usted justo? Vivirá por fe. Y si retrocediere, esto para los que están pensando no venir el domingo que viene o el jueves que viene, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Verso 39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Usted puede decir conmigo, yo no soy de los que retroceden para perdición? Dígalo. Yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cierre sus ojitos. Señor, gracias porque me has permitido hablar en tu casa tu palabra. Te ruego que lo que hemos hablado hoy profundice y cale en nuestros corazones, según sea tu misericordia, Señor, podamos llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, para ser dignos representantes, Señor, de Cristo en la tierra. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir nuestra fe de una manera adecuada y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Por Jesús. Amén. Póngase de pie un momento. Póngame el verso 11 en la pantalla. Primera de Pedro 5:11. No me diga que ya había apagado la computadora. Y vamos a terminar todos juntos diciendo: 1, 2, 3. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pueden ir en paz, hermanos. Dios los bendiga.